El descarte que creó a su destructora. ¿Qué pasaría si te dijera que el momento en que tu marido te echa de casa mientras estás embarazada de 8 meses podría ser lo mejor que te haya pasado? Imagínate esto. Sara Mendoza creyó haberlo perdido todo cuando Daniel Torres, su esposo millonario y promotor inmobiliario, la echó de su ático por su secretaria. Sin hogar, sin dinero y a punto de dar a luz, parecía solo otra víctima de la crueldad de un hombre poderoso. Pero Daniel cometió un error fatal. No tenía idea de que la mujer destrozada que había desechado estaba a punto de heredar 20 millones de euros de un primo que él había arruinado años antes. Y Sara, ella estaba a punto de convertir esa herencia en el complot de venganza más devastador que jamás hayas oído. Esta no es solo una historia de una mujer despreciada. Se trata de un imperio criminal construido sobre sueños robados, una red de corrupción que llega a los más altos niveles de poder y la brillante campaña de una madre para quemarlo todo. Daniel pensó que estaba tirando basura. En cambio, creó a su propia destructora. Al final de esta historia, nunca volverás a ver a la víctima indefensa de la misma manera. Porque a veces, la mujer que desechas se convierte en la mujer que destruye tu mundo. Quédate conmigo en este increíble relato al estilo True Crime de justicia, traición y la caída más satisfactoria que presenciarás este año. Y si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, dale a me gusta a este video. Deja un comentario sobre qué giro te impactó más. Compártelo con alguien que ama una buena historia de venganza y suscríbete para más historias increíbles de justicia servida en frío, la traición y el descarte. La copa de champán se deslizó de los dedos temblorosos de Sara Mendoza, haciéndose añicos contra el suelo de mármol de la oficina del ático de Daniel. El sonido resonó en la habitación como un disparo, pero no era nada comparado con la explosión que ocurría dentro de su pecho mientras miraba la pantalla abierta del portátil. Correo tras correo, foto tras foto. Su esposo, Daniel Torres, el hombre al que había amado y en quien había confiado durante 3 años, estaba envuelto en situaciones con su secretaria, Sofía Lora, de una forma que le revolvía el estómago. Las marcas de tiempo mostraban que esto había estado sucediendo durante meses, tal vez más, 8 meses de embarazo y traicionada. La mano de Sara se movió instintivamente hacia su vientre hinchado, mientras se desplazaba por más pruebas. Recibos de hotel, compras de joyas que nunca llegaron a ella, mensajes de texto discutiendo cómo manejar el problema, que era la esposa de Daniel. ¿El problema? Esa era ella. La puerta se abrió de golpe detrás de ella. Daniel Torres entró, su figura de 1,80 m llenando el umbral, su traje de diseñador impecable a pesar de la hora tardía. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era brillante y segura hasta que vio lo que había en la pantalla de su portátil. Sara. Su voz era fría, calculada. «No deberías estar aquí. Te traje la cena», susurró Sara, su voz apenas audible. Señaló débilmente la bolsa de comida para llevar olvidada sobre su escritorio. «Dijiste que trabajarías hasta tarde de nuevo». La mandíbula de Daniel se tensó. Se acercó y cerró el portátil con la fuerza suficiente para hacer que Sara se encogiera. «Eso es privado». «¿Privado?» La voz de Sara se quebró. «Daniel, soy tu esposa. Llevo a tu bebé. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «No es importante». «¿No es importante?»
Sara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 3 años de matrimonio, de apoyar su carrera, de creer sus mentiras sobre noches largas y viajes de negocios. Renuncié a mi trabajo de profesora por ti. Me mudé lejos de mi familia por ti. Confié en ti. Daniel se aflojó la corbata con facilidad, como si estuvieran discutiendo el clima. Estás siendo dramática, Sara. Esto es exactamente por lo que necesito espacio. ¿Espacio? La voz de Sara se elevó y vio a Daniel estremecerse. Estoy embarazada de 8 meses de tu hijo y estás hablando de necesitar espacio. Baja la voz. Daniel miró hacia la puerta de la oficina. La gente te va a oír. La cruda verdad golpeó a Sara como un puñetazo. Ella está aquí, ¿verdad? Sofía está aquí ahora mismo. El silencio de Daniel fue una respuesta suficiente. Sara sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Todas esas noches que había esperado por él, preocupada por sus niveles de estrés, preparándole sus comidas favoritas. Todas esas veces que había creído sus explicaciones sobre clientes exigentes y reuniones importantes. Había sido una tonta. Quiero que te vayas, dijo Daniel de repente, su voz cortando sus pensamientos como una cuchilla. Sara parpadeó. ¿Qué? Quiero que salgas de mi oficina, de mi edificio, de mi vida. El hermoso rostro de Daniel se había transformado en algo frío y cruel. Este matrimonio fue un error desde el principio. Daniel, por favor, no podemos hablar de esto. ¿Podemos superarlo? ¿Por el bien del bebé? Daniel se rió, y el sonido hizo que la sangre de Sara se helara. ¿El bebé? ¿Crees que quiero estar atado a ti por el resto de mi vida por un error? Las palabras golpearon a Sara como si fueran puñetazos físicos. Se agarró al borde de su escritorio para no caer. ¿Un error? ¿Nuestro bebé es un error? Mírate, Sara. La voz de Daniel estaba llena de disgusto. Eres patética, pegadiza, desesperada. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me casé contigo porque eras conveniente, segura. Pero incluso eso se volvió aburrido rápido. El mundo de Sara se inclinó sobre su eje. 3 años de matrimonio reducidos a la conveniencia. Su amor desestimado como desesperación. Su embarazo etiquetado como un error. Te amé, susurró. Ese es tu problema, no el mío. La puerta se abrió de nuevo y Sofía Lora entró. Ella era todo lo que Sara no era. Alta, rubia, segura de sí misma, con un vestido que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comida de Sara. Se movió al lado de Daniel, como si perteneciera allí, colocando una mano posesiva en su brazo. ¿Está todo bien, cariño? La voz de Sofía era suave, refinada. Apenas miró a Sara, como si fuera un mueble. Todo está bien, dijo Daniel. Su voz se calentó de inmediato. Sara ya se iba. Sara los miró a ambos. El brazo de Daniel se deslizó alrededor de la cintura de Sofía con la facilidad de una larga práctica. Parecían pertenecer el uno al otro. Hermosos, exitosos, poderosos. ¿En qué había estado pensando, creyendo que podría encajar en el mundo de Daniel? De hecho, continuó Daniel, su voz adquiriendo un tono de negocios. Sara, te voy a necesitar fuera del ático para mañana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles del divorcio. ¿Mañana? La voz de Sara se quebró. Daniel, no tengo a dónde ir. No tengo dinero. Me convenciste de que dejara mi trabajo. ¿Recuerdas? Eso suena a un problema personal. Sofía se rió suavemente, el sonido como cristales rompiéndose. Pobrecita,
Quizás deberías haber pensado en eso antes de descuidarte. Sara miró su figura embarazada, el vestido sencillo que llevaba, sus pies hinchados y sus zapatos prácticos. Al lado de la perfección pulida de Sofía, se sintió exactamente como Daniel la había llamado. Patética. «Por favor», susurró Sara, odiándose a sí misma por suplicar, pero incapaz de detenerse. «No tengo a dónde ir». La expresión de Daniel no cambió. «Resuélvelo». Sara sintió que algo moría dentro de su pecho. El hombre que había amado, el padre de su hijo no nacido, la estaba tirando como si fuera basura. Estaba embarazada de 8 meses, financieramente dependiente y completamente sola. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja, aunque no sabía de dónde venían las palabras. Daniel y Sofía intercambiaron miradas divertidas. «¿Me arrepentiré?», preguntó Daniel. «Lo dudo mucho». Sara se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con piernas inestables. Detrás de ella podía escuchar la suave risa de Sofía y la respuesta murmurada de Daniel. Ya estaban avanzando, ya se estaban olvidando de que ella existía. Mientras Sara esperaba el ascensor, su reflejo la miró desde las puertas de acero pulido. Embarazada. Simple. Descartada. Se veía exactamente como lo que era, una mujer que lo había perdido todo. Pero a medida que el ascensor descendía hacia el vestíbulo, llevándola lejos de la vida que había conocido, Sara se apretó la mano contra el vientre y sintió la fuerte patada de su bebé. No solo llevaba al hijo de Daniel, sino que llevaba su propio futuro. Simplemente no sabía aún lo dramáticamente que ese futuro estaba a punto de cambiar. Las puertas del ascensor se abrieron y Sara Mendoza salió a la noche, dejando atrás todo lo que había creído saber sobre su vida, la falsa esperanza y el veredicto. La luz de la mañana que se filtraba a través de las finas cortinas de la habitación del motel se sintió como un asalto a los ojos hinchados de Sara. Había llorado hasta que no le quedaban lágrimas, hasta que le dolía el pecho y la garganta estaba ronca. Ahora se sentaba en el borde de la cama, mirando su teléfono, tratando de él averiguar cómo su vida se había derrumbado tan por completo en el lapso de 12 horas. Su cuenta bancaria mostraba 307 euros. Daniel había limpiado su cuenta conjunta en algún momento durante la noche, dejándola solo con lo que había en su cuenta personal. 347 euros para reconstruir una vida con un bebé que llegaría en 4 semanas. Las manos de Sara temblaban mientras se desplazaba por sus contactos. ¿A quién podía llamar? Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 2 años. No tenía hermanos. Los pocos amigos que había tenido en su ciudad natal se habían alejado después de que se casara con Daniel y se mudara a la ciudad. Daniel siempre había dicho que no necesitaban a nadie más, que eran suficientes el uno para el otro. Otra mentira. La habitación del motel olía a cigarrillos rancios y productos de limpieza industriales. La alfombra estaba gastada. El papel tapiz se despegaba en las esquinas. Estaba muy lejos del ático de Daniel, con sus ventanas de piso a techo y encimeras de mármol. Pero era todo lo que podía permitirse, e incluso esto estaba consumiendo sus escasos ahorros a 60 euros la noche. El teléfono de Sara sonó, haciéndola saltar. El nombre de Daniel brilló en la pantalla y, por un momento, la esperanza revoloteó en su pecho. Tal vez había entrado en razón. Tal vez quería arreglar las cosas. «Hola. Sara, soy Daniel». Su voz era brusca. «¿Profesional? Mi abogado necesita programar una reunión contigo sobre los procedimientos de divorcio». La esperanza murió tan rápido como había nacido. «Daniel, por favor,
No podemos hablar de esto. Sé que podemos superarlo. No hay nada que superar. El matrimonio se ha terminado. Pero se le dará apoyo al bebé de acuerdo con los requisitos del Estado. Nada más. Sara se sintió como si se estuviera ahogando. Daniel, te amé. Todavía te amo. ¿Eso no significa nada? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por un momento, Sara pensó que escuchó algo como arrepentimiento en la voz de Daniel. Entonces la risa de Sofía resonó en el fondo, y el tono de Daniel se endureció de nuevo. El amor no es suficiente, Sara. Nunca lo fue. La línea se cortó. Sara miró el teléfono durante mucho tiempo y luego lo dejó a un lado lentamente. Necesitaba pensar de manera práctica ahora. Necesitaba un trabajo, un lugar para vivir, un plan para cuando el bebé llegara. El lujo del corazón roto era algo que no podía permitirse. Su portátil todavía estaba en el ático de Daniel, pero tenía su tableta. Sara pasó la mañana solicitando trabajos en línea, puestos de venta minorista, trabajo en restaurantes, cualquier cosa que pudiera contratar a una mujer embarazada, con un título de profesora y una brecha de 3 años en su historial de empleo. La mayoría de las solicitudes desaparecieron en el vacío. Las pocas respuestas que obtuvo fueron rechazos educados. Demasiado embarazada, demasiado cualificada, demasiado arriesgada. A mediodía, el estómago de Sara le dolía por el hambre, pero no podía obligarse a gastar dinero en comida. Cada euro contaba ahora. Caminó a una tienda de comestibles cercana y compró una barra de pan y un poco de mantequilla de cacahuete. Tendría que durar. Mientras esperaba en la fila para pagar, Sara se vio a sí misma en el monitor de seguridad. Tenía el pelo sucio. Su ropa estaba arrugada por haber dormido con ella. Se veía exactamente como lo que se estaba convirtiendo. Alguien que se había caído por las grietas. La cajera, una mujer de cara amable de unos 50 años, sonrió con simpatía. ¿Para cuándo lo esperas, cariño? 4 semanas, logró decir Sara. ¿El primero? Sara asintió, sin confiar en su voz. Es aterrador, pero lo resolverás. Las madres siempre lo hacen. Sara pagó sus compras y caminó de regreso a la habitación del motel, las palabras de la mujer resonando en su cabeza. Las madres siempre lo hacen. Pero, ¿y si no lo hacían? ¿Y si algunas madres fracasaban tan por completo que no podían mantener a sus hijos? Esa tarde, Sara sintió la primera contracción. Fue leve, solo un endurecimiento en su vientre que la hizo detenerse mientras miraba las ofertas de trabajo. Esperó, contando los minutos. 20 minutos después, vino otra. Falso trabajo de parto, se dijo a sí misma. El médico le había advertido sobre esto, pero a medida que pasaban las horas, las contracciones se volvían más frecuentes, más intensas. Por la noche, Sara caminaba por la pequeña habitación del motel, respirando a través de las contracciones que venían cada 10 minutos. No tenía coche, ni seguro, ni sistema de apoyo, pero no tenía otra opción. Llamó a un taxi. El viaje al hospital fue un borrón de dolor y pánico. El taxista, un hombre de mediana edad con ojos amables, la miraba de reojo por el espejo retrovisor. ¿El primer bebé?, preguntó suavemente. Sara asintió, incapaz de hablar a través de otra contracción. Mi esposa tuvo 4 hijos. El primero siempre es el más aterrador, pero vas a estar bien. En el hospital, Sara fue llevada en silla de ruedas a la sala de maternidad. Las enfermeras eran eficientes, profesionales, pero ella podía ver el juicio en sus ojos cuando puso a Daniel como su contacto de emergencia, y él no respondió a su teléfono.
¿Hay alguien más a quien podamos llamar?, preguntó la enfermera suavemente. Sara negó con la cabeza, con nuevas lágrimas corriendo por su rostro. La doctora Martínez, la médica de turno, examinó a Sara y le dio la noticia que lo cambió todo. Señora Mendoza, está en trabajo de parto activo. El bebé va a nacer esta noche. Pero es demasiado pronto, jadeó Sara a través de otra contracción. 36 semanas es temprano, pero no peligrosamente. El bebé debería estar bien. Sara fue trasladada a una sala de partos, donde trabajó sola durante 14 horas. Las enfermeras iban y venían, ofreciéndole aliento y analgésicos, pero no había ninguna mano que sostener, ninguna voz que susurrara que todo iba a estar bien. Durante lo peor, cuando el dolor era tan intenso que Sara pensó que podría morir, se encontró pensando en Daniel. ¿Estaba él con Sofía en ese momento? ¿Estaban cenando, haciendo planes para su futuro juntos? ¿Sabía él que su hijo estaba naciendo a las 4:37 de la mañana? La hija de Sara entró en el mundo con un grito saludable que llenó la sala de partos. La bebé era pequeña pero perfecta, con el cabello oscuro de Daniel y los ojos grises de Sara. «Es hermosa», dijo la doctora Martínez, colocando a la bebé sobre el pecho de Sara. Sara miró a su hija y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Esta persona diminuta era suya, sin importar lo que pasara, sin importar las otras pérdidas que tuviera que soportar. Esta niña perfecta era suya para amar y proteger. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó la enfermera. Sara había planeado discutir los nombres con Daniel. Habían hablado de nombres de familia, de honrar a los abuelos, de elegir algo fuerte y hermoso. Pero Daniel no estaba aquí. Esta decisión, como todas las que vendrían, era solo suya. «Emma», dijo Sara suavemente. «Su nombre es Emma, Emma Sara Mendoza, no Torres». Daniel había perdido ese derecho cuando las tiró a la basura. A medida que el sol salía sobre la ciudad, Sara sostuvo a su hija e hizo una promesa que cambiaría la vida de ambas. «Nunca dejaré que nadie te haga sentir que no vales nada», susurró a la bebé dormida. «Nunca dejaré que nadie te tire a la basura. Lo que sea que tenga que hacer, en lo que sea que tenga que convertirme, te protegeré». Fuera de la ventana del hospital, la ciudad se despertaba a otro día ordinario. Pero para Sara Mendoza, nada volvería a ser ordinario. Ya no era solo una esposa desechada. Era una madre, y las madres, como había dicho la cajera de la tienda, siempre encuentran una manera. ¿Crees que el amor y la traición pueden coexistir en la mente de alguien? ¿Podría la arrogancia de Daniel cegarlo hasta ese punto? Comenta tu opinión y no olvides darle a me gusta para apoyar este tipo de historias. El juego ha cambiado. 3 semanas después del nacimiento de Emma, Sara se sentó en la abarrotada sala de espera de los servicios de asistencia legal, su hija durmiendo en un asiento de coche de segunda mano a sus pies. La oficina olía a café viejo y desesperación, y las luces fluorescentes parpadeaban con la persistencia de un dolor de cabeza. Sara había estado viviendo en un apartamento tipo estudio en la peor parte de la ciudad, el tipo de lugar donde las sirenas aullaban a todas horas y las discusiones de los vecinos resonaban a través de paredes delgadas como papel. Era todo lo que podía permitirse con el trabajo a tiempo parcial que había logrado encontrar en una tienda de comestibles de descuento. El gerente se había apiadado de ella, permitiéndole llevar a Emma al trabajo cuando la guardería fallaba. Sara Mendoza. Un joven con un traje mal ajustado salió de una de las oficinas. «Soy Tomás Bravo, su abogado asignado». Tomás parecía haberse graduado de la escuela de Derecho hacía unos 5 minutos, pero tenía ojos amables y un trato gentil
que tranquilizó a Sara. La llevó a una pequeña oficina, apenas más grande que un armario. Sus paredes estaban forradas de libros de derecho que parecían no haber sido abiertos en décadas. Entonces, dijo Tomás, sentándose detrás de su escritorio con el expediente de Sara. Quiere solicitar manutención de hijos a Daniel Torres, ¿correcto? Tengo que hacerlo, dijo Sara en voz baja. Apenas puedo pagar el alquiler, y mucho menos todo lo que Emma necesita. Tomás asintió, tomando notas. Daniel Torres, ¿por qué ese nombre me suena familiar? Hizo una pausa, luego sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿el promotor inmobiliario de propiedades de lujo Torres? Sí. Sara, ¿te das cuenta de lo rico que es tu exmarido? Sara se movió incómoda. Sé que tiene dinero. Vivíamos bien cuando estábamos juntos. No, me refiero a realmente rico. La revista Forbes lo incluyó como uno de los principales empresarios de la ciudad el año pasado. Estamos hablando de decenas de millones de euros. El número golpeó a Sara como un puñetazo físico. Ella sabía que Daniel tenía éxito. Pero ¿decenas de millones de euros? Mientras ella contaba monedas para comprar leche de fórmula. Eso en realidad juega a nuestro favor, continuó Tomás. Con sus activos, podemos pedir una manutención sustancial, suficiente para que te recuperes, tal vez incluso para que vuelvas a estudiar. Por primera vez en semanas, Sara sintió un aleteo de esperanza. Tal vez Emma no tendría que crecer en la pobreza. Tal vez había una salida a esta pesadilla. Tomás pasó la siguiente hora revisando el papeleo, explicando el proceso y construyendo lo que se sentía como un caso sólido. Daniel tendría que proporcionar una declaración financiera. Sus activos serían examinados. Emma merecía el apoyo de su rico padre, y los tribunales se asegurarían de que lo obtuviera. Presentaré los papeles mañana, prometió Tomás mientras terminaban. Esto debería ser sencillo. Sara salió de la oficina de asistencia legal, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. Incluso se dio el lujo de comprar un café del carrito de afuera, saboreando el primer lujo real que se había permitido desde que se fue del ático de Daniel. Esa tarde, su teléfono sonó. Sara, soy Tomás Bravo. Algo en su voz hizo que el estómago de Sara se encogiera. ¿Está todo bien? ¿Puedes volver a la oficina? Ha habido una novedad. Sara ató a Emma de nuevo en su asiento de coche y tomó el autobús de regreso al centro, su mente corriendo a través de las posibilidades. Tal vez Daniel había acordado llegar a un acuerdo extrajudicial. Tal vez podrían resolver algo sin una larga batalla legal. Pero cuando entró en la oficina de Tomás, su rostro estaba pálido y demacrado. Sara, siéntate. Ella se instaló en la silla incómoda, con Emma protestando en sus brazos. ¿Qué pasa? Me ha contactado el equipo legal de Daniel. Son agresivos. ¿Qué significa eso? Tomás se pasó las manos por el cabello. Están afirmando que Daniel no es el padre de Emma. Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. Eso es imposible. Lo sé, y tú lo sabes, pero están exigiendo una prueba de paternidad antes de siquiera considerar las discusiones sobre manutención. Sara sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Tomás, Daniel es absolutamente el padre de Emma. Nunca he estado con nadie más. Te creo, pero la cosa empeora. La voz de Tomás era apenas un susurro. También están afirmando que tuviste una aventura durante el matrimonio. Tienen pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tomás deslizó un sobre de papel manila sobre el escritorio. Fotos, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Sara abrió la carpeta con manos temblorosas. Las fotos estaban claramente manipuladas,
pero la mostraban entrando y saliendo de un hotel con un hombre que nunca había visto. Los recibos estaban a su nombre, mostrando cargos por habitaciones que nunca había reservado. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban compras en restaurantes y bares que nunca había visitado. «Todo esto es falso», dijo Sara, con la voz quebrada. «Tomás, te lo juro, todo esto es fabricado. Te creo, pero es muy convincente. Han gastado mucho dinero en esto». Sara miró la evidencia falsificada de infidelidad que nunca había cometido. Daniel estaba destruyendo su reputación para evitar pagar la manutención de su propia hija. «Hay más», dijo Tomás a regañadientes. «Están presentando una moción que afirma que eres una madre no apta. Dicen que tienes un historial de inestabilidad mental, que has descuidado la atención médica de Emma, que vives en condiciones inseguras. Nada de eso es verdad». «Lo sé, pero Sara...» Tomás se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Daniel Torres tiene recursos ilimitados. Puede permitirse los mejores abogados que el dinero puede comprar. La asistencia legal proporciona representación gratuita, pero estamos sobrecargados de trabajo y sin fondos. Esto va a ser una batalla cuesta arriba». Sara sintió que su último hilo de esperanza se rompía. «Entonces, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Daniel está dispuesto a hacer esto tan costoso y tan feo que quizás quieras considerar rendirte». «¿Rendirme a la manutención de mi hija?» «Están ofreciendo un pago único de 25.000 euros. A cambio, renuncias a cualquier reclamo de manutención continua y aceptas no volver a contactar a Daniel. 25.000 euros. Sonaba como una fortuna para alguien que vivía de sueldo en sueldo, pero Sara sabía que no era nada comparado con la riqueza de Daniel. Era suficiente para comprar su salida de la responsabilidad por Emma para siempre. ¿Y si no lo acepto? El silencio de Tomás fue una respuesta suficiente. Sara miró a Emma, que dormía plácidamente en sus brazos, sin saber que su padre estaba tratando de borrarla por completo de su vida. Daniel no se contentaba con abandonarlas. Estaba trabajando activamente para destruirlas. «Necesito tiempo para pensar», dijo Sara finalmente. «Sara, tengo que decirte que el equipo de Daniel es muy bueno en lo que hace. Han hecho que la gente desaparezca de su vida antes. Si luchas contra esto, desenterrarán cada error que hayas cometido, cada momento de debilidad, cada...». «Dije que necesito tiempo para pensar». Tomás asintió a regañadientes. «La oferta es válida por 48 horas. Sara recogió sus cosas y salió de la oficina de asistencia legal. Pero esta vez no se sintió más ligera. Se sintió como si se estuviera ahogando. Esa noche, se sentó en su pequeño apartamento, sosteniendo a Emma mientras dormía. Las paredes parecían estar cerrándose alrededor de ellas. Daniel tenía recursos infinitos para destruir su credibilidad, su reputación, su capacidad para cuidar de Emma. Podría arrastrar esto durante años, llevándola a la bancarrota en el proceso. Pero mientras Sara miraba el rostro perfecto de su hija, se dio cuenta de algo que Daniel había subestimado. Él había intentado hacerla sentir inútil. Intentó convencerla de que no era nada sin él. Pero la existencia de Emma demostraba lo contrario. Sara había creado algo hermoso y perfecto. Ella había traído vida al mundo. Lo que sea que los abogados de Daniel pudieran hacerle, no podían quitarle el hecho de que ella era la madre de Emma. A la mañana siguiente, Sara llamó a Tomás Bravo. «No voy a aceptar el dinero», dijo. «Sara, por favor, piénsalo». «Ya lo he pensado. Daniel Torres es el padre de Emma, y él va a mantener a su hija. No me importa cuánto dinero tenga o cuántos abogados pueda permitirse. Emma se merece algo mejor que 25.000 euros
y un padre que finge que no existe. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego la voz de Tomás regresó, más fuerte que antes. Está bien entonces. Luchemos. Sara colgó el teléfono y miró a Emma, que la estaba mirando con serios ojos grises. Vamos a la guerra, mi niña, susurró Sara. Y vamos a ganar. Ella no tenía idea de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Creerías que un hombre podría ir tan lejos para evitar la responsabilidad? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sara? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La justicia en cadenas. Las escaleras del juzgado estaban resbaladizas por la lluvia de la mañana, cuando Sara subió hacia lo que esperaba que fuera justicia. Emma estaba con la señora Chen, la vecina anciana que se había convertido en la niñera no oficial de Sara a cambio de ayuda con las compras. Habían pasado 6 meses desde que Sara había rechazado la oferta de acuerdo de Daniel. 6 meses de discusiones legales y deudas crecientes. Tomás Bravo la esperaba en la entrada del juzgado, con un aspecto más seguro de lo que había tenido en sus primeras reuniones. El joven abogado había crecido con el caso. Su investigación era exhaustiva, sus argumentos afilados. «Hoy es el día», dijo, apretando el hombro de Sara. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron ayer. Daniel Torres es definitivamente el padre de Emma, justo como sabíamos desde el principio. Sara sintió una oleada de reivindicación. Todas las mentiras de Daniel, todas las pruebas falsificadas que sugerían que ella había tenido una aventura, todos los intentos de pintarla como inestable. Nada de eso importaba ahora. La biología no mentía. «Sus abogados están luchando», continuó Tomás, mientras caminaban por los pasillos del juzgado. «Han solicitado una conferencia de acuerdo de última hora. Creo que están listos para hacer una oferta real». La sala de conferencias era elegante y moderna, con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Daniel se sentó en el extremo de una mesa pulida, flanqueado por 3 abogados con trajes caros. Se veía exactamente como Sara lo recordaba. Guapo, seguro, intocable. Ni siquiera la miró cuando ella entró. Sofía Lora se sentó a su lado, su mano posesiva en su brazo. Llevaba un anillo de diamantes del tamaño de una uva, y Sara sintió un familiar dolor. Daniel se había casado con su amante mientras luchaba por evitar mantener a su propia hija. «Empecemos», dijo el abogado principal de Daniel, un hombre de cabello plateado llamado Harrison Walsh, que cobraba más por hora de lo que Sara ganaba en un mes. «Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta generosa para resolver este asunto». Tomás se inclinó hacia adelante. «Estamos escuchando». «El señor Torres proporcionará un pago único de 200.000 euros a cambio de la terminación de todos los derechos y responsabilidades parentales». Sara contuvo el aliento. 200.000 euros era más dinero de lo que jamás había imaginado tener. Significaba seguridad para Emma, matrícula universitaria, un futuro real. Pero también significaría que Daniel podría irse para siempre, fingiendo que Emma no existía. «Es un aumento sustancial de la oferta original», dijo Tomás con cuidado. «Mi cliente valora su privacidad», respondió Walsh suavemente. «Esto incluiría un acuerdo de confidencialidad completo. La señora Mendoza tendría prohibido hablar del señor Torres en público o en privado, incluyendo cualquier mención de la paternidad». Sara encontró su voz. «¿Quiere que finja que Emma no tiene padre?» Daniel habló por primera vez, su voz fría y calculada. «Quiero asegurarme de que mi familia no sea acosada por afirmaciones falsas.
¿Afirmaciones falsas? La voz de Sara se elevó. La prueba de paternidad demostró. Demuestra que cometí un error, interrumpió Daniel. No demuestra que estoy obligado a perpetuar ese error durante los próximos 18 años. Las palabras golpearon a Sara como si fueran puñetazos físicos. Emma era un error. Su hija hermosa y perfecta era algo por lo que Daniel quería pagar para olvidar. Walsh se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos discutir la alternativa. Si la señora Mendoza insiste en buscar la manutención continua, mi cliente se verá obligado a buscar la custodia total de la niña. La sala de conferencias se quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. ¿Custodia? La voz de Tomás era aguda. ¿Con qué base? El señor Torres puede proporcionar un hogar estable, con 2 padres y recursos ilimitados. La señora Mendoza vive en una vivienda deficiente, trabaja en múltiples trabajos y no tiene un sistema de apoyo. Un tribunal podría muy bien decidir que los mejores intereses de la niña están con el padre. Sara sintió que la sangre se le drenaba del rostro. No puedes estar hablando en serio. Daniel finalmente la miró directamente y Sara no vio calidez, ni reconocimiento, ni rastro del hombre que una vez había amado. Hablo muy en serio, Sara. Acepta el dinero y desaparece, o pierde a Emma por completo. Es tu elección. La amenaza flotó en el aire como veneno. Sara miró alrededor de la sala de conferencias, a los trajes caros y las sonrisas pulidas, a la forma casual en que discutían la destrucción de su vida. 6 meses antes, ella había pensado que se trataba de dinero. Ahora se dio cuenta de que se trataba de poder. Daniel tenía el poder de quitarle a Emma por completo. «Necesitamos hablar de esto en privado», dijo Tomás, levantándose bruscamente. En el pasillo fuera de la sala de conferencias, la compostura de Tomás se resquebrajó. «Sara, en realidad no pueden quitarte a Emma. Eres una buena madre. No has hecho nada malo». «Pero pueden intentarlo», interrumpió Sara, «y luchar contra ellos me costará dinero que no tengo. ¿Cuánto tiempo puede arrastrarse esto? ¿Cuánto costará?» El silencio de Tomás fue una respuesta suficiente. «Incluso si gano, Emma será años mayor antes de que se resuelva. Y si pierdo...» Sara no pudo terminar la frase. «¿Qué quieres hacer?» Sara pensó en la sonrisa de Emma esa mañana, la forma en que se acercaba a Sara cada vez que estaba molesta, la confianza total en sus ojos grises. Emma era lo único puro en la vida de Sara, lo único que tenía sentido. «Quiero pensarlo». Regresaron a la sala de conferencias, donde el equipo legal de Daniel esperaba con paciencia depredadora. «Necesitamos 48 horas», anunció Tomás. Walsh miró su costoso reloj. 24 horas. La oferta vence mañana a las 5 p.m. Fuera del juzgado, Sara caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, su mente agitada. 200.000 euros resolverían sus problemas inmediatos, pero también significaría abandonar cualquier esperanza de que Emma conociera a su padre. Significaría que Daniel ganaría por completo. Pero perder a Emma ante la custodia de Daniel sería peor que la muerte. Esa noche, Sara se sentó en su apartamento, sosteniendo a Emma mientras dormía. La bebé estaba creciendo muy rápido, volviéndose más alerta e interactiva cada día. Tenía el cabello oscuro de Daniel, pero la barbilla obstinada de Sara. Era perfecta y valía la pena luchar por ella. El teléfono de Sara sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. «Hola, señora Mendoza. Soy Jaime Ferrer. Soy abogado y creo que deberíamos reunirnos». «Ya tengo representación. No llamo por su caso de custodia. Llamo por Daniel Torres. Tengo información que necesita escuchar». Algo en su voz hizo que Sara se detuviera. «¿Qué tipo de información?».
El tipo que lo cambia todo. ¿Puede reunirse conmigo mañana por la mañana, antes de su fecha límite? Sara miró a Emma y luego tomó una decisión que alteraría la vida de ambas para siempre. Sí, allí estaré. La oficina de Jaime Ferrer ocupaba el piso superior de un reluciente rascacielos del centro, con vistas panorámicas de la ciudad que hacían que Sara se sintiera mareada. La sala de espera sola era más grande que todo su apartamento, llena de muebles de cuero y arte abstracto que probablemente costaba más que su salario anual. Sara había dejado a Emma con la señora Chen de nuevo, alegando que tenía una entrevista de trabajo. En cierto modo, eso no era del todo falso. Esta reunión determinaría si tenía algún futuro. Señora Mendoza, un hombre alto de unos 30 años, salió de una oficina interior. Jaime Ferrer era apuesto de una manera pulida y costosa que le recordaba incómodamente a Daniel, pero sus ojos eran amables, y cuando le estrechó la mano, su agarre fue cálido y genuino. «Gracias por venir», dijo, llevándola a su oficina. «Sé que esto debe ser confuso. Usted dijo que tenía información sobre Daniel. La tengo, pero primero, déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez Daniel mencionó la compañía minera Aguilar?» Sara negó con la cabeza. «Nunca he oído hablar de ella». Jaime abrió un archivo en su escritorio, extendiendo documentos y fotografías. La compañía minera Aguilar era un negocio familiar, propiedad de la familia Aguilar durante 3 generaciones. Poseían derechos minerales en varios estados, incluyendo algunos depósitos de plata muy valiosos. No entiendo qué tiene que ver esto con Daniel. Hace 5 años, Daniel se acercó a la familia Aguilar para comprar sus derechos mineros. La familia estaba en problemas financieros, y Daniel ofreció lo que parecía una solución generosa. Compraría los derechos por 10 millones de euros, permitiendo que la familia saldara sus deudas y se jubilara cómodamente. Jaime sacó un contrato, destacando varios párrafos. Pero los abogados de Daniel enterraron una cláusula en lo más profundo de la letra pequeña. Si los derechos mineros resultaban valer más de 50 millones de euros en un plazo de 10 años, los dueños originales recibirían 20 millones de euros adicionales. Sara frunció el ceño. Eso parece justo. Lo sería, si Daniel no hubiera sabido ya el verdadero valor de esos derechos minerales. Él había encargado un estudio geológico antes de hacer la oferta. Los depósitos de plata valían más de 200 millones de euros. El número hizo que la cabeza de Sara diera vueltas. Entonces, ¿Daniel engañó a esta familia por cientos de millones? Peor que eso, el patriarca de la familia Aguilar, Guillermo Aguilar, murió de un ataque al corazón 2 semanas después de que se cerrara la venta. Su hija, Elizabeth, intentó impugnar el contrato, pero el equipo legal de Daniel la aplastó. Gastó su herencia en abogados y lo perdió todo. Jaime sacó una fotografía. Una mujer joven con cabello oscuro y ojos tristes, de pie frente a una casa modesta, con un cartel de «Se vende» en el jardín. Elizabeth Aguilar murió hace 3 años. Suicidio. Dejó una hija pequeña que fue colocada en un hogar de acogida. Sara se sintió enferma. Esto es horrible, pero todavía no entiendo qué tiene que ver conmigo. Jaime la miró directamente a los ojos, porque Elizabeth Aguilar tenía un apellido de soltera. Antes de casarse, era Elizabeth Sara Mendoza. El mundo de Sara se inclinó sobre su eje. Agarró los brazos de su silla, luchando por procesar lo que estaba escuchando. Elizabeth era tu prima, continuó Jaime suavemente. La hija del hermano de tu padre. Sé que tu familia no era cercana,
Pero Elizabeth nunca olvidó que tenía parientes. Mi prima. La voz de Sarah era apenas un susurro. Antes de morir, Elizabeth creó un fideicomiso. Quería asegurarse de que su hija fuera cuidada, pero también quería honrar a la familia con la que perdió el contacto. Dejó instrucciones de que si algo le sucedía a su hija, o si algún miembro de la familia Mendoza alguna vez necesitaba ayuda, el fideicomiso se activaría. Jaime sacó otro documento, este con sellos y firmas oficiales. Sarah, Elizabeth te dejó 20 millones de euros. Las palabras flotaron en el aire como algo imposible, como un hechizo mágico que no podía ser real. Sarah miró el documento, su propio nombre escrito con una elegante caligrafía, con números que no tenían sentido. 20 millones de euros, repitió entumecida. El fideicomiso ha sido administrado por mi firma desde la muerte de Elizabeth. Hemos estado buscándote durante meses. Cuando tu caso de custodia llegó a las noticias, finalmente te encontramos. La mente de Sarah corrió. Daniel no sabe sobre esto. Nadie lo sabe excepto los fideicomisarios. La herencia es completamente independiente de cualquier activo conyugal. Daniel no tiene ningún reclamo sobre ella ni conocimiento de su existencia. 20 millones de euros. Suficiente para luchar contra la amenaza de custodia de Daniel. Suficiente para darle a Emma todo lo que se merecía. Suficiente para cambiar sus vidas por completo. Pero había algo más oscuro, que hizo que el estómago de Sarah se encogiera. Daniel destruyó a la familia de Elizabeth para obtener esos derechos mineros, dijo lentamente. Sí, y ahora el dinero de Elizabeth puede destruir a Daniel, asintió Jaime. La justicia poética tiene cierto atractivo. Sarah miró por las ventanas de piso a techo la ciudad de abajo. En algún lugar, Daniel se estaba preparando para su victoria, seguro de que Sarah aceptaría su dinero y desaparecería. No tenía idea de que la mujer que desechó poseía el poder de derribar su imperio. Hay algo más, dijo Jaime en voz baja, algo que deberías saber antes de decidir cómo usar esta herencia. Sacó otro archivo, este marcado con el nombre de Daniel. He estado investigando a Daniel Torres durante 2 años, desde el suicidio de Elizabeth. Él tiene un patrón, Sarah. Identifica a las personas vulnerables, las manipula, toma lo que quiere y las desecha. Los derechos mineros fueron solo el comienzo. ¿Qué quieres decir? Daniel ha estado llevando a cabo un esquema de fraude inmobiliario durante años. Se dirige a propietarios de viviendas ancianos, los convence de vender sus propiedades por precios por debajo del mercado, y luego las vende con enormes ganancias. Ha robado millones a personas que confiaron en él. Sarah sintió que algo frío y duro se formaba en su pecho. ¿Tienes pruebas? Suficientes para meterlo en la cárcel por 20 años. Entonces, ¿por qué no has ido a la policía? Jaime suspiró. Porque Daniel es cuidadoso. Se esconde detrás de empresas fantasma y testaferros. Corrompe a funcionarios públicos y soborna a inspectores. Construir un caso contra él requiere recursos y tiempo. Recursos como 20 millones de euros. Sí, Sarah se levantó y caminó hacia las ventanas, mirando la ciudad donde había perdido todo, y Daniel lo había ganado todo. Emma se merecía algo mejor que un padre que la veía como un error. Se merecía algo mejor que crecer a la sombra de la crueldad de Daniel. Pero más que eso, Elizabeth Aguilar merecía justicia, y todas las demás víctimas de Daniel merecían verlo pagar por lo que había hecho. ¿Qué necesitarías de mí?, preguntó Sarah. Una asociación, dijo Jaime simplemente. Usa la herencia de Elizabeth para financiar una investigación real. Ayúdame a construir un caso hermético contra Daniel. Asegúrate de que nunca más pueda lastimar a nadie de la forma
en que lastimó a Elizabeth, de la forma en que te lastimó a ti. Sara pensó en la sala de conferencias de ayer, en la amenaza casual de Daniel de quitarle a Emma, en su completa falta de remordimiento por el dolor que había causado. Era un depredador, y los depredadores solo se detienen cuando alguien los detiene. ¿Cuánto tiempo tomaría? Unos 6 meses, tal vez menos. Nos movemos con cuidado, construimos el caso correctamente, y cuando estemos listos, lo derribaremos por completo. Sara se giró hacia Jaime. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, tienes suficiente dinero para luchar contra su amenaza de custodia y ganar. Puedes contratar a los mejores abogados, proporcionarle a Emma todo lo que necesita y hacer la vida de Daniel muy incómoda mientras construimos el caso criminal. Era perfecto, demasiado perfecto. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Sara sin rodeos. Jaime sonrió y, por primera vez, Sara vio algo vulnerable en su expresión. Porque Elizabeth Aguilar era mi cuñada, porque la amé como a mi familia y vi a Daniel destruirla, porque he pasado 3 años esperando una oportunidad para hacerlo pagar. ¿Y por qué?, continuó. Su voz se suavizó. Alguien necesita defender a personas como Elizabeth, a personas como tú, a personas que confían demasiado fácilmente y aman demasiado profundamente, y merecen algo mejor que ser desechadas por hombres que las ven como algo prescindible. Sara miró de nuevo los documentos del fideicomiso, los números imposibles que representaban la libertad y el poder y la oportunidad de contraatacar. Si hago esto, dijo lentamente, quiero que Daniel sepa que fui yo. Cuando su imperio caiga, cuando su reputación sea destruida, cuando esté sentado en una celda de la prisión, quiero que sepa que la mujer que tiró a la basura es la que lo derribó. La sonrisa de Jaime era aguda y peligrosa. Creo que a Elizabeth le habría gustado mucho eso. Sara tomó un bolígrafo y firmó los documentos del fideicomiso, reclamando su herencia y declarando la guerra a Daniel Torres en el mismo momento. El juego había cambiado por completo. ¿Creerías que la vida te daría una segunda oportunidad de esta manera? ¿Qué papel jugará la venganza en Kuokchien Kwasara? Déjame saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para el capítulo final. La humillación pública y la redada. 3 meses después de reclamar su herencia, Sara apenas reconocía su propia vida. Ahora vivía en un espacioso apartamento con vistas a un parque céntrico, con el cuarto de Emma decorado en tonos pastel suaves y lleno de todo lo que un bebé podría necesitar. Pero el lujo se sentía vacío, temporal, como un escenario para el papel que estaba interpretando. El papel de la destructora de Daniel Torres. Sara empujó el cochecito de Emma por el parque, pareciendo cualquier otra madre joven y rica, disfrutando de una mañana de primavera. Llevaba ropa de diseñador, gafas de sol caras y una zancada segura que venía de saber que podía permitirse cualquier cosa que quisiera. Pero debajo de su pulido exterior, su mente estaba enfocada en la guerra. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Jaime. Reunión a las 2 p.m. Gran avance en el caso Harrison. Sara sonrió, su expresión tan afilada como un cristal. El caso Harrison era su nombre en clave para la investigación del fraude inmobiliario de Daniel. En los últimos 3 meses, Jaime había usado el dinero de Elizabeth para contratar investigadores privados, contables forenses y expertos en tecnología. Estaban construyendo una red alrededor de Daniel tan ajustada que no podría escapar. La ironía no se le escapó a Sara. Daniel se había casado con Sofía por sus conexiones y su voluntad de pasar por alto sus crímenes, pero Sofía también
se había convertido en su debilidad. A ella le encantaba el lujo, le encantaba ser vista en las fiestas correctas con la gente correcta, y le encantaba hablar de su vida fabulosa en las redes sociales. Cada restaurante que visitaban, cada vacación que tomaban, cada compra cara que hacían, estaba documentada en línea. Y los investigadores de Sarah lo estaban viendo todo, construyendo una línea de tiempo del gasto de Daniel que sería crucial para probar su ingreso fraudulento. El teléfono de Sarah sonó cuando llegó al edificio de apartamentos. El nombre de Tomás Bravo apareció en la pantalla. «Tomás, ¿cómo van las cosas?» «Mejor de lo esperado», dijo el joven abogado, y Sarah pudo escuchar la sonrisa en su voz. «El equipo legal de Daniel ha estado pidiendo conferencias de acuerdo cada semana desde que contrataste a Blackstone & Asociados». Blackstone & Asociados era uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar que cobraba 1,000 euros la hora y nunca había perdido un caso de custodia. Sarah había entrado en sus oficinas hace 3 meses y había contratado a su mejor abogado de derecho familiar con un solo cheque. La sonrisa engreída de Daniel había desaparecido en el momento en que se dio cuenta de que Sarah podía permitirse luchar contra él adecuadamente. «¿Qué están ofreciendo ahora?», preguntó Sarah. «Reconocimiento total de paternidad, custodia compartida y 50,000 euros al mes en manutención infantil». Sarah se rió. El sonido no contenía humor. «Hace 3 meses me ofrecía 200,000 euros para que desapareciera para siempre. Ahora quiere la custodia compartida y pagos de manutención de por vida». «El dinero lo cambia todo, Sarah», dijo Tomás. «De repente, ya no eres una madre soltera desesperada a la que puede intimidar. Eres una mujer rica que puede permitirse mejores abogados que él. Dile a su equipo que consideraré una visita supervisada una vez al mes. No hay pernoctaciones. Y quiero 100,000 euros al mes en manutención». «Sarah, eso es más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Daniel gana más de eso en una semana. Emma se merece su parte de su riqueza». Después de colgar, Sarah llevó a Emma arriba a su apartamento. La bebé se estaba haciendo más fuerte cada día, más alerta e interactiva. Tenía el cabello oscuro y los pómulos altos de Daniel, pero su personalidad era pura Sarah. Decidida, observadora y absolutamente valiente. «Vamos a ver al tío Jaime hoy», le dijo Sarah a Emma mientras le cambiaba el pañal. «Él va a ayudar a mami a asegurarse de que papi nunca más pueda lastimar a nadie». Emma balbuceó en respuesta, agarrando el cabello de Sarah con pequeños puños. En la oficina de Jaime, Sarah extendió las últimas fotos de vigilancia, mientras Emma dormía la siesta en su portabebés. Las imágenes mostraban a Daniel y Sofía en un restaurante caro. Daniel entregándole un sobre a un hombre que Sarah no reconoció. «¿Quién es él?», preguntó Sarah. «Comisionado de planificación de la ciudad», respondió Jaime. El sobre contenía 20,000 euros en efectivo. Pago por aprobar el proyecto de desarrollo de Daniel, a pesar de las violaciones ambientales. Sarah estudió las fotos. Daniel se veía relajado, seguro, completamente inconsciente de que su soborno estaba siendo documentado con detalle de alta definición. «¿A cuántos funcionarios ha comprado?» «Al menos a una docena que podemos probar. Inspectores de construcción, comisionados de zonificación, miembros del ayuntamiento. Daniel ha estado comprando influencia durante años». Jaime sacó otro archivo. «Pero el verdadero avance es el proyecto de desarrollo Río Abajo. ¿Recuerdas a la señora Ruiz, la anciana a la que Daniel convenció de que vendiera su casa familiar por una fracción de su valor?» Sarah asintió.
La señora Ruiz había aparecido en uno de sus primeros informes de investigación, una viuda de 80 años que había perdido su hogar por las tácticas de venta de Daniel. Encontramos el contrato que Daniel usó para comprar su propiedad. Él le dijo que la tierra no valía nada, que le estaba haciendo un favor al quitársela de las manos. Pero encontramos el estudio geológico que encargó antes de acercarse a ella. Jaime le entregó a Sara un grueso documento lleno de diagramas técnicos y datos científicos. La propiedad se encuentra en la cima de un depósito de gas natural, valorado en 15 millones de euros. Daniel lo sabía cuando se lo compró a la señora Ruiz por 50.000 euros. Sara sintió que la rabia familiar se acumulaba en su pecho. Ha estado haciendo esto durante años, ¿verdad? Encontrar a personas vulnerables y robarles. El patrón se remonta al menos a una década. Propietarios de viviendas ancianos, viudas recientes, inmigrantes que no entienden sus derechos. Daniel identifica a las personas que confían fácilmente y tienen algo valioso que robar. Personas como Elizabeth. Personas como Elizabeth, confirmó Jaime. Pero Sara, tenemos suficiente evidencia ahora para meter a Daniel en la cárcel por el resto de su vida. Fraude, soborno, abuso de ancianos, evasión de impuestos. El FBI está listo para actuar cuando les demos la señal. Sara miró a Emma, que dormía plácidamente a pesar de la conversación sobre los crímenes de su padre. Daniel había creado a esta hermosa niña, pero también había destruido innumerables vidas. Emma merecía algo mejor que un criminal como padre. Aún no, dijo Sara finalmente. Jaime frunció el ceño. Sara, cada día que esperamos es otro día en que Daniel puede lastimar a alguien más. Lo sé, pero quiero que él entienda lo que le está pasando. Quiero que sepa que sus víctimas no son tan impotentes como él pensaba. Sara sacó su teléfono y se desplazó hasta los perfiles de redes sociales de Daniel. Su última publicación lo mostraba a él y a Sofía en una gala benéfica. Ambos sonreían a las cámaras, rodeados de la élite de la ciudad. Daniel se cree intocable, dijo Sara. Cree que su dinero y sus conexiones lo protegerán para siempre. Quiero quitarle eso lentamente, pieza por pieza, hasta que entienda exactamente cómo se siente ser impotente. ¿Y cómo planeas hacer eso? Sara sonrió, y Jaime se dio cuenta de que nunca había visto una expresión tan peligrosa en un rostro tan hermoso. Convirtiéndome en todo lo que él nunca esperó que fuera. Esa noche, Sara se paró frente al espejo de su dormitorio, aplicándose maquillaje con la habilidad de alguien que había aprendido a usar máscaras. La noche siguiente era la gala anual de los premios a la excelencia empresarial, el evento de networking más prestigioso de la ciudad. Daniel estaría allí, esperando socializar con políticos y celebrar sus últimas victorias. No tenía idea de que Sara Mendoza, la mujer que había tirado a la basura embarazada y sin un euro, estaría sentada en la mesa principal como la oradora principal de la noche. La invitación había sido arreglada a través de las conexiones de Jaime, con la historia de Sara cuidadosamente elaborada para un impacto máximo. Ella sería honrada como una madre soltera inspiradora que había superado la adversidad para construir un negocio de consultoría exitoso. La ironía era perfecta. Daniel vería a su esposa desechada ser celebrada por las mismas personas cuyo respeto había cortejado durante años. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto de Jaime. Todo listo para mañana. Sara se miró en el espejo por última vez. Se había ido la mujer asustada y embarazada que Daniel
había humillado. En su lugar, había alguien más dura, más inteligente y infinitamente más peligrosa. «Lista», le respondió por mensaje de texto. La casa estaba a punto de convertirse en una ejecución pública. El gran salón de baile del Hotel Ferrer brillaba con lámparas de araña de cristal y ambición política. Sara se paró en la entrada, con un vestido azul marino que costaba más que su viejo alquiler mensual. Su cabello estaba recogido en un moño elegante que enfatizaba el collar de esmeraldas en su garganta. Parecía de la élite, con una confianza heredada, con todo lo que Daniel siempre había querido en una esposa. No se parecía en nada a la mujer destrozada que había desechado hacía 8 meses, señora Mendoza. Un joven con un esmoquín impecable se le acercó. «Soy David Chan, del Comité de Excelencia Empresarial. Es un honor tenerla como nuestra oradora principal esta noche». Sara sonrió con gracia, interpretando el papel a la perfección. «Gracias. Estoy deseando compartir mi historia». Lo que David Chen no sabía era que la historia de Sara estaba a punto de destruir al hombre sentado en la mesa 1. Ella había visto a Daniel en el momento en que entró en el salón de baile. Él estaba dominando cerca del bar, con Sofía colgando de su brazo como un accesorio caro, ambos rodeados por los principales corredores de poder de la ciudad. Daniel se veía exactamente como ella lo recordaba. Guapo, seguro, completamente convencido de su propia invencibilidad. Aún no la había visto. «Con permiso», le dijo Sara a David. «Me gustaría socializar antes de mi discurso». Ella se movió entre la multitud con facilidad, aceptando felicitaciones y manteniendo una pequeña charla mientras mantenía a Daniel en su visión periférica. Pudo ver el momento exacto en que él la notó. La copa de champán de Daniel se congeló a medio camino de sus labios. Su rostro se puso pálido. Luego se sonrojó al rojo vivo mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Sara Mendoza, la mujer que había tirado a la basura embarazada y sin poder, estaba aquí entre la élite de la ciudad, usando diamantes y confianza como armadura. Sofía notó el shock de Daniel y siguió su mirada. Cuando vio a Sara, su agarre se tensó posesivamente en el brazo de Daniel. «¿Esa no es tu ex esposa?» La voz de Sofía se extendió por la habitación, aguda con confusión y celos. Daniel no respondió. Estaba mirando a Sara como si fuera un fantasma, sus instintos de abogado probablemente calculando cuánto dinero había costado transformarla de víctima a jugadora. Sara se giró y caminó directamente hacia ellos, su sonrisa cálida y amigable. «Daniel, Sofía, qué grata sorpresa». Daniel encontró su voz, aunque salió ahogada. «Sara, ¿qué estás haciendo aquí?» «Soy la oradora principal», dijo Sara agradablemente. «¿No viste el programa? Me están honrando por mi trabajo con familias desfavorecidas». La ironía golpeó a Daniel como un puñetazo físico. Su ex esposa, la mujer que había convencido a todos de que era inestable y desesperada, estaba siendo celebrada por las mismas personas cuya aprobación había cortejado durante años. «¿Oradora principal?» La voz de Sofía era estridente. «Pero si solo eres ¿una qué?» El tono de Sara se mantuvo agradable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Sofía tartamudeó, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que sonaría horrible frente a la multitud reunida. Iba a decir profesora. Sofía terminó débilmente. «Ex profesora», corrigió Sara. «Hoy en día dirijo una firma de consultoría que ayuda a las familias a recuperarse del fraude financiero. Es asombroso cuántas personas
son víctimas de esquemas inmobiliarios y prácticas comerciales depredadoras. El rostro de Daniel se puso blanco. Sarah estaba hablando de sus crímenes frente a sus colegas, sus clientes, sus conexiones políticas. Pero lo estaba haciendo tan sutilmente que él no podía objetar sin parecer sospechoso. «Qué fascinante», dijo el alcalde, que había estado escuchando cerca. «¿Qué tipo de fraude se encuentra usted típicamente?» La sonrisa de Sarah era radiante. «Oh, de todo tipo. Personas mayores convencidas de vender sus casas por mucho menos de lo que valen. Familias vulnerables, manipuladas por promotores de habla suave, que ocultan el verdadero valor de su propiedad. Es desgarrador la frecuencia con la que la gente confía en la persona equivocada». Varios miembros del ayuntamiento se habían reunido alrededor, atraídos por la conversación. Sarah estaba describiendo la metodología criminal de Daniel a sus víctimas y cómplices, y ellos estaban pendientes de cada una de sus palabras. «Por supuesto», continuó Sarah, «los peores casos involucran a hombres que se dirigen a mujeres específicamente. Identifican a alguien vulnerable, una viuda reciente, tal vez, o una mujer que está pasando por un divorcio difícil, y explotan su estado emocional para robarle». La mandíbula de Daniel se apretó. Estaba atrapado, obligado a quedarse allí mientras su ex esposa describía sus crímenes a una audiencia que incluía a varios de sus objetivos de soborno. «Eso es terrible», dijo el comisionado Williams, a quien Daniel le había estado pagando por decisiones de zonificación favorables. ¿Las autoridades alguna vez atrapan a estos criminales? «Oh, sí», dijo Sarah alegremente. «El FBI ha estado muy interesado en estos casos últimamente. Han estado construyendo expedientes completos sobre los peores delincuentes. Entiendo que varios arrestos son inminentes». La multitud reunida murmuró con interés, pero Daniel parecía que podría enfermar. Sarah le estaba diciendo que su mundo estaba a punto de colapsar, y lo estaba haciendo rodeada de testigos que pensaban que ella solo estaba conversando. «Bueno», dijo Daniel. Abruptamente, «deberíamos dejar que te prepares para tu discurso». «Por supuesto», estuvo de acuerdo Sarah. «Aunque, Daniel, antes de que te vayas, quería darte las gracias». «¿Agradecerme por qué?» «Por enseñarme tanto sobre la resiliencia. Cuando me echaste mientras estaba embarazada, pensé que mi vida había terminado. Pero resultó ser el comienzo de algo mucho mejor». Los políticos y líderes empresariales reunidos intercambiaron miradas incómodas. Daniel Torres había echado a su esposa embarazada. Esa no era la historia que habían oído. «Ahora puedo proporcionarle a Emma todo lo que necesita», continuó Sarah. «Un hermoso hogar, excelentes escuelas, un fondo fiduciario que asegurará que ella nunca tenga que depender de nadie para su seguridad». Los ojos de Daniel se entrecerraron. «¿Un fondo fiduciario?» «Oh, sí, bastante sustancial. Es asombroso la cantidad de dinero que puedes acumular cuando inviertes sabiamente y, lo que es más importante, legalmente». El énfasis en legalmente no se le escapó a nadie, especialmente a Daniel. «Señoras y señores», la voz del coordinador del evento resonó por el salón de baile. «Por favor, tomen asiento para el discurso de esta noche». Sarah tocó el brazo de Daniel suavemente. El gesto parecía amistoso para los observadores, pero se sintió como una amenaza para él. «Disfruta del discurso, Daniel. Creo que lo encontrarás muy esclarecedor». Mientras la multitud se dirigía a sus mesas, Sarah caminó hacia el escenario, mientras Daniel se quedaba inmóvil cerca del bar. Su mente corría a través de las implicaciones de lo que acababa de suceder. Sarah Mendoza tenía dinero, mucho dinero.
suficiente para permitirse ropa de diseñador y joyas de diamantes y tarifas de orador principal, suficiente para amenazar su imperio. Pero, ¿de dónde había venido? En el escenario, Sara se acercó al podio con la confianza de alguien que nunca había sido destrozada, nunca había sido desechada, nunca se había visto obligada a elegir entre el orgullo y la supervivencia. «Buenas noches», comenzó. Su voz se extendía claramente por el salón de baile. «Mi nombre es Sara Mendoza, y hace 8 meses no tenía hogar». La audiencia se quedó en silencio, cautivada por el contraste entre la mujer elegante que tenían delante y la historia que estaba contando. Estaba embarazada de 8 meses cuando mi esposo decidió que ya no quería estar casado conmigo. Me echó de nuestro hogar, limpió nuestras cuentas bancarias y me dijo que no valía nada. Murmullos de simpatía recorrieron la multitud. En la mesa 1, Daniel estaba agarrando su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Di a luz a mi hija sola, en un hospital de caridad, sin un sistema de apoyo y sin recursos. Durante meses, trabajé en varios trabajos solo para poder pagar un apartamento tipo estudio en la peor parte de la ciudad. Sara hizo una pausa, dejando que la imagen se asimilara. Cada persona en el salón de baile estaba imaginando a la mujer elegante que tenían delante, fregando pisos y contando céntimos. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Descubrí que mi difunta prima me había dejado una herencia. 20 millones de euros, para ser exactos. Jadeos resonaron por el salón de baile. En la mesa 1, la copa de champán de Daniel se le resbaló de los dedos entumecidos y se rompió en el suelo. Mi prima, Elizabeth, había sido víctima del mismo tipo de prácticas comerciales depredadoras que casi me destruyen a mí. Pero antes de morir, se aseguró de que su dinero se usara para ayudar a otras víctimas a contraatacar. Los ojos de Sara encontraron los de Daniel a través del concurrido salón de baile. Él la miraba con una mezcla de shock, rabia y algo que podría haber sido miedo. Así que esta noche, quiero anunciar el establecimiento de la Fundación Elizabeth Aguilar para las víctimas de fraude financiero. Proporcionaremos recursos legales, apoyo de investigación y asistencia financiera a las familias que han sido objetivo de promotores sin escrúpulos y prácticas comerciales corruptas. Los aplausos fueron atronadores, pero Sara no había terminado. También quiero anunciar que la Fundación trabajará estrechamente con las autoridades federales para identificar y procesar a los criminales que se aprovechan de las familias vulnerables. Nadie debería tener que sufrir en silencio. Nadie debería ser tirado a la basura porque confió en la persona equivocada. Daniel se puso de pie ahora, su rostro ceniciento, Sofía agarrando su brazo con confusión. A su alrededor, sus compañeros de mesa aplaudían con entusiasmo, completamente inconscientes de que estaban celebrando la caída del hombre sentado entre ellos. Mi hija, Emma, crecerá en un mundo donde la justicia importa, concluyó Sara, donde las víctimas tienen voz, donde los depredadores son responsables de sus crímenes y donde ninguna mujer tiene que elegir entre su dignidad y su supervivencia. La ovación de pie duró varios minutos. Cuando finalmente se calmó, Sara dejó el escenario y caminó directamente a la mesa de Daniel. «Maravilloso discurso», dijo el alcalde cuando ella se acercó. «Gracias», respondió Sara, pero sus ojos estaban fijos en Daniel. «Espero que haya sido informativo». Daniel se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «Necesitamos hablar». «No creo que lo hagamos», dijo Sara agradablemente.
Mis abogados se encargan de todas mis comunicaciones ahora. Estoy segura de que lo entiendes. Se giró para irse. Luego hizo una pausa como si recordara algo. Oh, Daniel, es posible que quieras revisar tu teléfono. Creo que el FBI ha estado tratando de comunicarse contigo. Como si fuera una señal, el teléfono de Daniel comenzó a vibrar con llamadas urgentes. Sara sonrió y se alejó, dejándolo para que enfrentara las consecuencias de toda una vida de crímenes. La caza había terminado. La ejecución había comenzado. ¿Creerías que la venganza puede ser tan meticulosa y completa? ¿Qué crees que sintió Daniel en el momento en que se dio cuenta? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias increíbles.